Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de calabaza fuera de lo habitual. Hoy os voy a enseñar una receta de calabaza rellena, que puede ser una receta poco tradicional, poco habitual, pero que es muy vistosa y muy atractiva. Sabéis que soy muy pesada con el tema de la vista, con el tema de ver recetas bonitas, y más ahora, en la época en la que vivimos, en la que parece que todo es fotografía, imagen, las redes sociales están plagadas de recetas que segurísimo, y creo que no me equivoco, que la mayoría de nosotros cuando las vemos las guardamos. Y muchas veces no por el tipo de receta que es, sino por lo que nos ha traído en el momento en el que la hemos visto. Bueno, hay un tipo, una variedad concreta de calabazas, que las tengo aquí, esta variedad que creo que se llama de diferentes maneras en diferentes países. Yo le llamo calabaza cacahuete, no sé muy bien de dónde viene el origen del nombre, y puede tener diferentes tamaños. Y es una de las calabazas, podríamos decir, más vistosas a la hora de cocinarlas. Tiene un intenso color naranja en el interior, que luego lo vais a ver, y tiene una forma muy atractiva, y sobre todo cuando las encontramos de tamaños así pues medianos, tirando pequeñitas, bueno, pues nos sirven como un recipiente perfecto para incluir otros ingredientes en su interior. En definitiva, este plato podríamos decir que es lo mismo que preparar un salteado de pollo con champiñones y puré de calabaza. ¿Qué ocurre? Que lo vamos a transformar en una calabaza rellena de pollo con champiñones y gratinada al horno. Los gratinados es algo que visualmente resulta muy atractivo para muchas personas. Aquellos que no les guste el queso, evidentemente, igual no les resulta tan atractivo, pero podemos hacer también alguna sustitución para darle cremosidad y darle más vistosidad también a esa receta gratinada, que es lo que voy a hacer en este caso con la calabaza. Como vamos a poner el horno, vamos a aprovecharlo un poquito más. Es decir, con una calabaza de tamaño medio pequeño podría tener para 2 o incluso para 4 raciones, porque estoy sumando la calabaza más el pollo, más los champiñones, más el queso, es decir, estoy sumando más ingredientes. Pero claro, si pongo el horno para cocinar o asar media calabaza, pues el gasto energético no me compensa. Si yo la pongo entera o pongo 2 calabazas, puedo aprovechar mejor esa energía que estoy consumiendo para asar la calabaza, que lleva un tiempito, que no es una cocción corta. Después, ¿qué hago? Relleno una mitad y la otra mitad la utilizo pues para hacer una crema de calabaza, que con la calabaza asada tiene un sabor espectacular, porque potencia muchísimo su sabor y no tiene nada que ver a cuando la hago directamente. Puedo utilizarla para hacer un puré más gordito, como si fuese un puré de patata, para acompañar pues otra receta al día siguiente. Y puedo congelarla ya asada y la puedo utilizar en cualquier momento, pelada, troceada y asada. Es decir, me da mucho juego también tener ya asadas esas calabazas de una vez. Así que vamos a aprovechar también ese tiempo cuando vayamos a poner el horno. ¿Que no quiero asar más calabaza? Poner al lado unas patatas, unos pimientos, otras verduras que vayáis a conservar también asadas o utilizarlas otro día para, bueno, pues para cocinar otro tipo de recetas, es decir, aprovechar a tope ese calorcito del horno. En primer lugar vamos a preparar la calabaza para asarla. Si la asamos entera tarda muchísimo, así que vamos primero a quitarle la parte donde tiene el rabo, si es que lo tiene, porque es durísima y no hay quien la corte, y vamos a cortarla en sentido longitudinal por la mitad. Lo ideal es que vayáis haciendo un pequeño corte y marcando por donde la vais a cortar para evitar torcernos en exceso. Las calabazas son un poquito duras y bueno, pues este proceso lo tenemos que ir haciendo poquito a poco para evitar, bueno, pues accidentes con la calabaza.
Una vez que la tenemos cortada, cogemos una cuchara y vaciamos la zona de las pepitas. En este caso, como vamos a asar las dos mitades, le quitamos las pepitas a las dos mitades. Y otro paso importante es que, como veis, las calabazas, bueno, pues no son estables. En este caso, pues me ha salido una un poquito más estable que la otra, pero esto, una vez que están asadas, todavía van a ser más difíciles de manipular. Así que lo primero que vamos a hacer es darles estabilidad, que es tan fácil como hacer un pequeñito corte en la piel para que queden planas y perfectamente estables en la bandeja del horno o en la fuente en las que las vayamos a cocinar. Así que este sería, como veis, un paso bastante importante a la hora de utilizar las calabazas como recipiente. Ya habéis visto que esta que giraba, pues ha perdido totalmente ese sentido del giro. Así que ahora lo llevamos al horno. El horno, vamos a aprovechar el tiempo de precalentamiento, es decir, metemos las calabazas incluso en frío. Una vez que haya alcanzado la temperatura, empezamos a contar el tiempo, unos 45 minutos aproximadamente, o vamos pinchando y vemos cuando está bien blandita la calabaza. Mientras se hornean las calabazas, podemos ir preparando el relleno. En algunas ocasiones podríamos utilizar el relleno directamente y asarlo con la calabaza, pero aún así primero tenemos que asar la calabaza para que quede blandita y después, en el último minuto o en los últimos minutos, añadirle el relleno, porque si no, no nos permite mezclarlo con la carne de la calabaza, que es algo que veréis que voy a hacer a continuación. He añadido 2 cucharadas soperas de aceite de oliva para saltear todos los ingredientes. En esta ocasión, sí es necesario o conveniente, podríamos decir, saltear previamente los ingredientes, porque voy a utilizar champiñones y los champiñones, cuando se calientan, sueltan agua. Si esa agua me la sueltan en la calabaza, pues me estropean un poquito el resultado final de la receta. Así que prefiero que la suelten en la sartén. Yo controlo cuando está perfectamente cocinada y en ese caso, bueno, pues me va a dar un mejor resultado. Así que en primer lugar corto la cebolla en juliana o más pequeñita si queréis, para que se mezcle mejor con los ingredientes. Una vez que tenemos cortada la cebolla, la echo a la sartén, que ya sabéis que os suelo recomendar que no la tengáis encendida hasta que tengáis todos los ingredientes preparados. Puedo ir echando perfectamente porque no le va a pasar nada a la cebolla por estar esperando ahí un poquito encima del aceite. Siguiente ingrediente, el ajo, parte importante de todos los sofritos. Para aquellos que os sientan mal la cebolla y el ajo, que sepáis que la cebolla, cuando está muy cocinada, y en este caso veréis cómo va a estar perfectamente cocinada porque lleva una doble cocción en la sartén y después un poco más en el horno, se suelen evitar esos problemas de malestar con la cebolla. En el caso del ajo podemos hacer la siguiente operación para obtener el sabor, pero evitar esa posible irritación que puede ocurrir cuando se consume el ajo. Es decir, lo utilizamos como primer ingrediente, lo doramos en el aceite, después lo retiramos y seguimos añadiendo el resto de los ingredientes. Obtenemos el sabor, pero evitamos consumir directamente el ajo. Y una vez picado, echamos también el ajo en la sartén. Y como el tiempo de cocinado de la cebolla, el ajo siempre es un poco más rapidito, pero al estar mezclado no pasa nada, pero el tiempo de cocinado de la cebolla y de los champiñones podríamos decir que es similar, pues vamos a ahorrar un paso previo de cocinado de la cebolla y vamos a picar también los champiñones, aproximadamente unos 150 gramos de champiñones es lo que voy a utilizar yo en este momento. Para limpiar los champiñones no se recomienda sumergirlos en agua, pero evidentemente si tienen tierra hay que limpiarlo, bien con un paño, bien bajo el chorro de agua, pero nunca sumergidos en agua, son como una esponja y si ya de por sí liberan agua, imaginaros lo que pueden liberar si los ponemos a remojo.
echamos también los champiñones a la sartén y en este momento sí que empezamos a saltear, porque el pollo, que va a ser el siguiente ingrediente que añadamos, sí que tarda menos tiempo en cocinarse, así que lo añadiremos un poquito después. En este momento empezamos a saltear las verduras. Cuando tenemos ya cebolla y champiñones casi cocinados, vamos a preparar el pollo. Tengo unos 250 gramos de filetes de pollo que voy a trocear. Lo podéis cortar en tiras o en mitad, tiras más cortitas, como en cuadraditos, un poco lo que os resulte más cómodo, pero en trozos pequeños. Quiero decir que no necesitemos el cuchillo y el tenedor para cortar el pollo cuando estamos comiendo la calabaza. Añadimos también el pollo picadito y la sal y la pimienta, que son los ingredientes que nos van a servir en este caso para sazonar. Un cuarto de cucharita de sal aproximadamente, dependerá un poco de la cantidad que estemos preparando, y también una pizca de pimienta negra molida, que también la podríamos añadir al final. Para aquellos que seáis amantes de la pimienta, a mí por lo menos me pasa, me gusta añadírsela en la cocina, pero después saco el pimentero con mi molinillo y le añado un poquito más. Así que ahora vamos a dorar un poco el pollo. No es necesario que esté 100% cocinado, porque después lo llevaremos también al horno con la calabaza. Ya tenemos las calabazas asadas y el relleno listo para mezclar. Cogemos una cuchara, bueno, las tengo aquí recién sacadas del horno, o sea que todavía están calentitas, y lo que vamos a hacer, ahora que está blandita, es quitar parte de la calabaza para que podamos tener más hueco de relleno, y se lo echamos a la sartén directamente. Aquí podéis ajustar pues un poquito sin pasaros demasiado, porque si no evidentemente pues se nos queda la calabaza blandengue y no la vamos a poder sujetar. He colocado la calabaza en una fuente de horno pues porque me resulta más cómodo, y así luego pues ya lo tengo listo para llevar a la mesa. Y aquí mientras pues estoy machacando un poquito la calabaza que he sacado de las dos mitades, pues para tenerla un poco más mezclada con el resto de los ingredientes. Y ahora que nos toca, pues evidentemente rellenar las dos medias calabazas. Esto de ajustar las cantidades del relleno, ya sabéis que a veces no resulta tan fácil ajustar las cantidades, pero ¿qué pasa? Que si a mí me sobra relleno, yo lo puedo guardar, lo puedo congelar y otro día comérmelo, por ejemplo, con un arroz, con unas patatas asadas, con cualquier otro recetario, ¿no?, que vaya a preparar. Así que si os sobra en alguna ocasión relleno de lo que sea, no os preocupéis, porque es trabajo que tenéis adelantado. Rellenar bien, a conciencia, está todo el relleno, no me ha sobrado nada, ya veis que aguanta perfectamente, y además es que lo que queremos es comer pollo con la calabaza, no comer solo calabaza con dos trocitos de pollo. A continuación tengo aquí una buena cantidad de queso, son como unos 50 gramos que también vamos a utilizar para condimentar y por supuesto para darle ese toque gratinado, que vamos a volver a ir al horno a gratinar las calabazas, y con eso las tendremos perfectamente ya terminadas y listas para servir. Una ventaja, que lo podéis preparar con antelación, incluso gratinado, y calentarlo simplemente en el momento de servir. Y aquí tenemos el resultado final de nuestra calabaza rellena. Primer plato, una ensaladita, una crema, una sopa, algo ligerito. Y segundo plato tenemos aquí, bueno, un plato espectacular. Para aquellos que tengáis, por ejemplo, freidora de aire o esos hornitos que son más pequeños con ventilación forzada, son perfectos para preparar también este tipo de recetas. De hecho, cuando utilizamos los hornos con ventilación forzada o la freidora de aire, que en ese caso es un mini horno con ventilación forzada, aceleramos el proceso de asado de la calabaza. Eso sí, nos cabrá igual, dependiendo del tamaño, pues o media calabaza o igual un poco más prietita. Pero bueno, también tenemos
esa posibilidad. Y en alguna ocasión también me he planteado hacerlo con calabazas grandes, en rodajas, por ejemplo. En ese caso lo podemos hacer, pero tenemos que utilizar el papel de horno recortado como si lo sirviésemos en un papillote, es decir, dejar ese trozo permanentemente, que es el que nos va a sujetar el relleno. Hacemos un aro, asamos primero ese aro con la rodaja de la calabaza, después rellenamos, gratinamos y servimos con papel incluido, como si, os digo, como si estuviésemos sirviendo un papillote, y de esa manera podemos preparar esta receta de calabaza rellena con otras variedades de calabaza. Así que espero que os haya gustado el vídeo y, por supuesto, como siempre os digo, que os animéis a probarlo. Así que, como siempre, like al vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.